Buenos días, mi nombre es Elías Ferrer. En este apartado descifraremos los mecanismos involucrados en la generación de la respuesta fisiológica que sucede ante los distintos estresores, tanto internos como externos, que se puedan presentar en la vida cotidiana de una persona. Como bien sabemos, los sistemas del organismo se encuentran constantemente trabajando para conservar la homeostasis, un conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un organismo, tal y como lo definiese el Dr. Walter Cannon en 1926. Para que esto suceda, un organismo debe ser capaz de percibir distintas variaciones en estímulos tanto internos como externos, integrar la información y generar una serie de respuestas que permitan contrarrestar esas fluctuaciones y así preservar cada variable en su rango de magnitudes normales. Por tal razón, encontramos tres sistemas encargados de percibir, integrar y coordinar la respuesta del organismo ante las distintas situaciones de estrés, siendo estos el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. En ese sentido, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que ante una situación estresante, en el organismo sucedan cambios tales como taquicardia, sudoración, mayor irritabilidad, menor objetividad en el juicio y en la toma de decisiones, entre otras respuestas fisiológicas? Lo cierto es que si bien en los últimos años se han hecho grandes avances en esta materia, todavía no están completamente dilucidados los mecanismos que actúan en estos procesos, sobre todo aquellos involucrados en lo referente a los cambios conductuales y psicológicos que sobrevienen a una situación estresante. Sin embargo, veamos aquello que se conoce paso a paso. El primer paso en la serie de procesos que desencadenan la respuesta al estrés es, por supuesto, detectar el estímulo estresante. Dicho estímulo puede ser externo o interno. Por esta razón, las vías por medio de las cuales se detecta el estímulo estresante varían en función de dónde proviene el estímulo. En este punto es conveniente hacer una acotación sobre la diferencia entre sensación y percepción. Una sensación es la detección de energías físicas del medio ambiente y su codificación a señales eléctricas en el sistema nervioso, mientras que percepción es el proceso de seleccionar, organizar e interpretar las sensaciones como eventos y objetos significativos. El cerebro recibe sensaciones y genera percepciones. Es así como, si bien dos personas pueden detectar la misma sensación, la percepción y la construcción que hagan cada una de la misma será distinta y estará influenciada por sus creencias y experiencias personales. Cuando nos referimos a la detección de los estímulos externos, esta información es recabada por los órganos de los sentidos. Es así como la información proveniente de la visión es detectada en primer lugar por la corteza visual del lóbulo occipital, la de la audición es detectada por el giro superior del lóbulo temporal, la del gusto por el opérculo o pie de la circunvolución parietal ascendente, la sensación táctil por la corteza parietal ascendente y la de la olfacción por la corteza periamigdalina prepiriforme y el área entorrinal del lóbulo temporal. Una vez que la información se encuentra en estas cortezas primarias, es procesada a un nivel muy básico. Así, para que los datos obtenidos se transformen en la realidad que conocemos, es necesario que la información llegue desde esas cortezas hasta las áreas de asociación sensorial, tales como la prefrontal, la límbica y la parieto occipito temporal, en donde todos los estímulos se asocian y se genera la percepción de la realidad tal y como la conocemos. ¿Cómo sucede esto? Los mecanismos detrás de esto no se conocen bien. Sin embargo, se sabe que existen conexiones entre estas áreas y zonas como la amígdala, involucrada en las respuestas de ira, estrés y miedo, y el hipocampo, involucrado en la memoria, siendo este el probable sustento anatómico que explique cómo es posible que a partir de los mismos estímulos sensitivos, dos personas sean capaces de generar percepciones distintas. Por ejemplo, mientras que para una persona una araña puede representar un estímulo muy amenazante que genere una respuesta de estrés, para otra, la misma araña puede no generar la misma sensación de miedo. En muchas ocasiones puede no haber un estímulo real, sino que el solo hecho de imaginar o pensar en situaciones que causen miedo, ira y angustia, como por ejemplo imaginar la muerte de un ser querido, pueden desencadenar por sí mismas respuestas de estrés en el organismo. Las bases anatomofisiológicas que explican esto se verán más adelante, pero podemos adelantar que las conexiones entre la corteza de asociación prefrontal, el sistema límbico, el hipocampo y el hipotálamo son el sustento anatómico por medio del cual simples pensamientos se transforman en ataques de estrés. Es importante notar que el pensamiento y la imaginación no constituyen un estímulo interno, sino externo.
porque sucede en base a construcciones psicosociales previamente aprendidas. En este caso, por ejemplo, el miedo a la muerte es algo aprendido. Por el contrario, en una sociedad donde se tratara la muerte como algo bueno en vez de algo malo, el mismo pensamiento del fallecimiento de un ser querido no desencadenaría una respuesta de estrés generalizada en el organismo. Una vez que la información se encuentra en las cortezas de asociación, es necesario que ésta llegue desde las mismas hasta el hipotálamo, el cual es el centro desencadenador, controlador y coordinador de la respuesta del organismo al estrés. Para que esto suceda, la información debe seguir una ruta con varias estaciones. Parte en primer lugar desde la corteza cerebral límbica, es decir, la corteza cingulada y la corteza parahipocampal, y también desde la corteza prefrontal, tanto medial como ventral. Desde esos puntos la información es enviada hacia la amígdala, un núcleo de materia gris localizado subcorticalmente con respecto al giro parahipocampal y en relación anterior con el hipocampo. La amígdala representa en sí un centro crítico para la integración de la información sensitiva y sensorial que requiere una respuesta de estrés o ira. La amígdala, luego de integrar la información aferente, la envía hacia varios sitios del encéfalo. En primer lugar, envía información directamente a las distintas zonas de la corteza cerebral, en especial la corteza de asociación prefrontal. Estas zonas del lóbulo frontal conforman un sitio especializado en la toma de decisiones, el juicio, el autocontrol, la conducta social y las conductas dirigidas a la obtención de metas y evitar castigos, ofreciendo entonces un sustento anatómico que explique cómo situaciones estresantes generan respuestas de la amígdala que se proyectan hacia estas áreas de asociación prefrontal y alteran sus funciones, lo que posiblemente traiga como consecuencia las alteraciones de la conducta que se observan en personas sometidas a altos niveles de estrés, ya que suelen ser más irritables, agresivas y con menor autocontrol social, aunque presentan también ventajas como aceleración de los reflejos motores, mayor grado de atención, mejores funciones cognitivas y mayor tolerancia al dolor. Otra referencia muy importante de la amígdala es aquella que parte desde la amígdala hacia el hipotálamo, donde se llevarán a cabo procesos muy importantes que explicaremos en el paso 2. Es importante destacar además que la información puede llegar directamente desde la corteza prefrontal hasta el hipotálamo sin hacer escala en la amígdala. En este punto nos planteamos la siguiente reflexión: ¿hasta qué punto debe conocer la humanidad cómo funciona el cerebro? Descifrar los mecanismos del funcionamiento de estas áreas cerebrales que controlan las decisiones y las conductas puede ser muy beneficioso, por ejemplo para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, pero en las manos equivocadas puede ser usado como un arma muy poderosa de manipulación de las personas. Tomando esto en cuenta, ¿estás de acuerdo en que los neurocientíficos del mundo sigan intentando descifrar cómo funcionan estos circuitos cerebrales? Déjanos tu opinión en los comentarios con el ánimo de generar un sano debate. Cuando nos referimos a la detección y percepción de los estresores internos, el hipotálamo juega un rol fundamental, ya que se encarga de la detección de los niveles de ciertas moléculas del organismo que viajan por el torrente sanguíneo y que son capaces de generar una respuesta de estrés luego de que el hipotálamo las ha integrado. Estas moléculas son detectadas por el órgano vascular de la lámina terminal y la eminencia media, estructuras carentes de barrera hematoencefálica localizadas en el hipotálamo. Desde esta zona se envía la información de los niveles de las moléculas en sangre hacia los distintos núcleos del hipotálamo que se encargarán de desencadenar y coordinar la respuesta apropiada tal y como veremos más adelante. Sin embargo, es importante acotar que moléculas liposolubles como aquellas de origen esteroideo, entre ellas el cortisol, una importante hormona relacionada con el estrés, pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica por su solubilidad y por tanto no requieren llegar a esos sitios especializados de detección mencionados anteriormente. En la diapositiva podemos ver una lista de distintas moléculas que pueden ser detectadas como un estímulo interno y generar una respuesta de estrés. Una vez que un estresor interno ha sido detectado por el hipotálamo, la sensación generada por dicho estímulo puede, además de desencadenar la respuesta de estrés por vías que veremos más adelante, llegar a niveles conscientes gracias a una vía nerviosa que parte desde el hipotálamo y llega hasta la corteza límbica y prefrontal, lo que explica pues cómo un estresor interno puede causar y alterar las emociones de un individuo. Como vimos anteriormente, el hipotálamo es un centro receptor e integrador tanto para los estresores internos como los externos. En ese sentido, vemos cómo el hipotálamo surge como el principal centro integrador, desencadenador, regulador y coordinador de la respuesta del organismo, no solo al estrés, sino a las distintas emociones del día a día. Una vez que el hipotálamo ha recibido e integrado la información, desencadena la respuesta del organismo por medio de dos vías, una nerviosa y una endocrina.
Con respecto a la vía nerviosa, los núcleos paraventricular lateral y posterior del hipotálamo envían eferencias hacia distintas zonas del tallo cerebral y la médula espinal. En el tallo cerebral la información llega a distintos núcleos tales como, en primer lugar, a los núcleos que controlan los movimientos de los músculos mímicos de la cara, lo que explica por qué las emociones son capaces de generar cambios involuntarios difíciles de disimular en la expresión facial. Otra eferencia del hipotálamo llega a la formación reticular, un entramado de núcleos y conexiones que se extiende desde el tallo cerebral hasta el tálamo. En esta la información llega hasta distintos núcleos que se encargan de controlar la actividad cardíaca, respiratoria y miccional. En adición, otra de las eferencias del hipotálamo llega directamente hasta las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, tanto en su división parasimpática, localizada en el tallo cerebral y en la médula espinal sacra, como en su división simpática, localizada en la médula espinal toracolumbar, para influir directamente sobre la actividad de estas neuronas. Como veremos más adelante, las neuronas preganglionares son las encargadas de llevar a cabo los cambios en la actividad de los distintos órganos del cuerpo humano. Con lo que hemos explicado hasta este punto, podemos decir entonces que si bien la corteza cerebral es la que proporciona la sensación y vivencia consciente de la emoción, es el hipotálamo el encargado de generar y coordinar las respuestas orgánicas que estas emociones acarrean. Cuando de estrés se trata, el organismo genera la famosa respuesta de lucha o huida, término acuñado por el Dr. Walter Cannon en 1915. En ese sentido, es necesario que se reduzca la actividad del sistema nervioso parasimpático, encargado de la recuperación de energías, reservas metabólicas y el estado de reposo, y aumente la actividad del sistema nervioso simpático, encargado de proveer la máxima cantidad de energía posible para el organismo, así como también es el encargado de preparar el organismo para luchar o huir. Esto lo logra aumentando la actividad de ciertos órganos y disminuyendo la actividad de otros. Los efectos que ejercen el sistema nervioso simpático y parasimpático sobre los distintos órganos son llevados a cabo por distintos neurotransmisores liberados por la neurona autonómica postganglionar, que activan a distintos receptores metabotrópicos en el órgano y desencadenan una cascada de señalización celular que determina los cambios que se suscitan en el órgano en cuestión. Por cuestiones de tiempo no podremos hablar detalladamente sobre esto. Por lo expuesto anteriormente, podemos conocer entonces que las eferencias desde el hipotálamo y desde la formación reticular hacia las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático inhiben su actividad, al mismo tiempo que las eferencias desde estos mismos sitios hacia las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático aumentan su actividad, lo que les induce a secretar acetilcolina en su terminal sináptica, y esto conlleva la activación de la neurona postganglionar del sistema nervioso simpático, que secreta noradrenalina. Este neurotransmisor secretado entonces actúa sobre los receptores de los distintos órganos y genera por tanto los siguientes efectos sobre el organismo. En el ojo ocurre una dilatación de la pupila para que mejore la recepción de luz. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción para que de esta manera aumente el gasto cardíaco y la presión arterial y por tanto la cantidad de sangre que circule por órgano por minuto, mejorando así la cantidad de oxígeno y nutrientes que son aportados al organismo. En el pulmón ocurre una vasodilatación y una broncodilatación, de manera que el intercambio gaseoso aumente y por tanto la cantidad de oxígeno sanguíneo aumente para mejorar el suministro a los distintos órganos. En el sistema digestivo la secreción de las glándulas se reduce, así como se reducen los movimientos intestinales y hay vasoconstricción para redirigir la sangre hacia sitios más necesarios en ese momento. En la vejiga ocurre relajación del músculo detrusor y constricción del esfínter vesical interno para evitar la salida de orina. En los músculos ocurre vasodilatación para mejorar el aporte sanguíneo de estos órganos y por tanto mejorar su actividad. En la piel ocurre sudoración y vasoconstricción para redirigir la sangre a órganos más fundamentales. En el riñón aumenta la liberación de renina, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que contribuye a aumentar la presión arterial. En el hígado aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis con el objetivo de suplir la sangre de glucosa necesaria para la actividad de los distintos órganos. En el tejido graso sucede lipólisis para suministrar al organismo de glicerol y ácidos grasos, otras sustancias que pueden ser usadas como combustibles. En la médula de la glándula suprarrenal se estimula la secreción de adrenalina y noradrenalina, las cuales actuarán igualmente sobre los receptores del sistema nervioso simpático localizados en los órganos y contribuirán a magnificar la respuesta ya suscitada en cada órgano. Esto es lo referente a la respuesta nerviosa al estrés. Ahora veamos resumidamente la respuesta endocrina. Ante una situación estresante y luego de que el hipotálamo ha integrado la información, desencadena una respuesta endocrina al estrés a través del eje hipotálamo pituitario adrenal o HPA, que viene dada por una secreción en las neuronas parvocelulares de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo
de la hormona liberadora de corticotropina o CRH. Esta CRH llega por vía axonal a distintas regiones del sistema nervioso central, como locus coeruleus y distintas estructuras del sistema límbico, influyendo así sobre la respuesta conductual y emotiva ante situaciones de estrés. Además, la CRH llega por vía axonal a la eminencia media, en donde por medio del sistema porta-hipofisario sanguíneo llega a la adenohipófisis. Allí estimula la síntesis y secreción de la hormona adenocorticotropina o ACTH por parte de las células corticotrópicas. La ACTH liberada llega por vía sanguínea hasta la capa fasciculada de la corteza suprarrenal, en donde induce la síntesis y liberación de cortisol. Es importante destacar que como mecanismo de control, el cortisol ejerce un efecto de retroalimentación negativa sobre su propia secreción, es decir, el aumento en sus niveles sanguíneos hace que disminuya su secreción para evitar que se salga de control. El transporte del cortisol en sangre, su mecanismo de acción y sus efectos sobre el organismo serán explicados en el siguiente apartado por mi compañero Jesús Ochoa, quien además explicará la relación existente entre el estrés y el sistema inmune. El conocimiento de los mecanismos fisiológicos que yacen detrás de la respuesta de estrés del organismo es fundamental, ya que nos permite entonces generar nuevas estrategias terapéuticas que ayuden a disminuir los efectos nocivos del estrés y fomentar así estilos de vida más saludables en la población. Con esto concluimos la respuesta nerviosa y endocrina del organismo al estrés. Esperamos que la información les haya resultado útil. Cualquier consulta, opinión o información que deseen anexar pueden dejarla en los comentarios y con gusto será respondida. Si quieren conocer un poco más sobre el tema, en la descripción del video les dejo un link hacia un PDF con más información y un link hacia un video que también tiene más información. Los dejo entonces con mi compañero Jesús Ochoa. Gracias por su atención.